Muy buenas tardes, mi nombre es Harold David Zapata Caicedo, soy arquitecto, director de cine y docente universitario. Hoy vengo a presentarles los principios pedagógicos de la filosofía cinematográfica. Ese trabajo de investigación está pensado mediante la filosofía del arte como una herramienta pedagógica del proceso de enseñanza y aprendizaje hacia una educación cinematográfica más pensante y crítica. Como decía Tarkovsky, el director de cine ruso, el cine sirve para mejorar la vida. El cine sirve para hacer pensar y hacer sentir al mundo. ¿De qué manera podemos aprender a enseñar a los estudiantes y a los docentes a hacer cine pensando y sintiendo? Desde mi perspectiva, ¿cuál es el punto de vista desde el cual yo me paro, desde el cual yo me ubico como director de cine, como arquitecto y como docente? He analizado unas situaciones de la academia actual, especialmente la latinoamericana, más específicamente la colombiana, y es que la educación cinematográfica, la pedagogía de la educación cinematográfica contempla varios vacíos académicos, como por ejemplo apoyar mucho más aspectos técnicos que discursivos, es decir, hacen películas o enseñan cinematografía con unos filmes más de forma que de fondo. Lo importante es el show, más no cuál es el discurso de la obra como tal. Bajo este vacío, porque hay que pensar el cine, por supuesto, entonces se contempla la idea, la intención de ese proceso de enseñanza y aprendizaje de una educación cinematográfica más pensante. ¿Esto qué genera? Pues que hayan estudiantes más pensantes, obras de arte más pensantes, que generarán una reflexión en un público más pensante y por supuesto impacta en la sociedad y en la cultura hacia una misma más pensante. El objetivo es la propuesta de estos principios. Son unos principios que yo he propuesto como unas bases teóricas, no tanto prácticas, sino más bien teóricas, establecidos para futuras propuestas de intervención educativa. Mejorar la pedagogía del cine, por supuesto, impulsar unas competencias que le vamos a analizar, potenciar el discurso crítico del cineasta, formar un público más pensante, porque por supuesto desde el arte se forma el público, e incentivar a seres que ayuden a la sociedad. De esta manera, la metodología de investigación, que fue una revisión bibliográfica narrativa no sistemática, ¿ya?, de tipo investigación-creación, pues a raíz de esta revisión se crearon los principios, pues desarrolla un marco teórico, contextual y conceptual con unas herramientas como bibliografía cinematográfica, filosófica y educativa. Y por supuesto una filmografía universal que apoya esa bibliografía. Me parece importante ubicar la filosofía del arte como un eje fundamental, como una base, como un pilar de todas las bellas artes. De esta manera se crea una sinergia en nuestra investigación entre la filosofía, el cine y la educación. ¿Qué ocurre? Que el cine, al pensarse, educa y se desarrolla un aprendizaje hacia un pensamiento crítico y una inteligencia emocional de los estudiantes. El arte, que quiere interpretar, pensar, razonar y conmover al público. Estos verbos contemplan desarrollar competencias en los estudiantes cognitivas, actitudinales y procedimentales, que epistemológicamente pues estamos hablando de la filosofía del arte, lógica, estética y ética. Entonces, cerrando este círculo, eso genera un proceso de aprendizaje específico. Entonces, a partir de este estudio bibliográfico, de esta revisión, establezco unas áreas de la pedagogía de la educación, que se orienta a unos temas fundamentales antropológicos, a partir de unos autores que ya vamos a ver, y estos son los que sugieren una propuesta en esos principios. Es todo el recorrido de la metodología de investigación. ¿Cuáles son esas áreas? Las áreas son el ser y la sociedad, la comunicación, el arte, específicamente el cine, y la técnica y la razón. A partir de estas artes se distribuyen unos temas, como por ejemplo, en el ser y la sociedad, la empatía, la ética, la historia. En el arte del cine, la técnica, la belleza, la dramaturgia, la cinematografía, la comunicación, por supuesto, el lenguaje, el espectador, y la más importante para nosotros, que es el arte y la razón. Un ejemplo de este análisis ha sido que por cada tema hemos analizado unos autores de diferentes áreas del conocimiento, cine, filosofía, educación, de derecho, y estas obras narrativas, literarias, evocan un estudio que nos contempla hacia esos principios. De los temas ya tenemos la propuesta nuestra de los principios, los cuales son los siguientes. En primer lugar, esa es la propuesta. Todo artista, todo cineasta debe tener una sensibilidad por la vida, debe ser sensible, pero el artista es sensible, siente qué sucede con el mundo, los animales, el ser humano, etcétera, etcétera. Segundo,
Debe ser responsable ética y políticamente con lo que suceda en su sociedad. No debe simplemente buscar, como sucede en la contemporaneidad tristemente, que muchos artistas, entre comillas, buscan es la fama, cuando el artista impacta en la sociedad y en lo que sucede en su polis. Porque como bien sabemos, Aristóteles decía, el ser humano es un animal social. Entonces el artista mucho más. El artista, el cineasta, es un comunicador en potencia. Necesita contar historias. Ustedes saben muy bien que como artista uno necesita pintar, necesita escribir, eso sale, eso aflora en las venas del artista. Si yo no escribo, algo me pasa. Si yo no pinto, mejor dicho, no soy yo como artista. Entonces necesita contar. Debe tener una conciencia teórica e histórica de la historia misma, ¿sí? De qué sucedió antes, porque si no conocemos nuestro pasado, pues estamos destinados a repetirlo. Y el artista es el que enseña al mundo. Como es el cine, una integralidad de todas las artes, el séptimo arte las une todas. En el cine, el cineasta debe saber de teatro, debe saber de literatura, debe saber de actuación, debe saber de arquitectura, por el espacio, de música. Todas las artes están en el cine. Entonces, contemplar una conciencia integral de todas esas artes es fundamental. Tener una creatividad narrativa, es decir, aprender a contar las historias, porque es un contador de historias. Conocer la técnica y la gramática audiovisual, esto ya es más técnico como tal, específicamente de esta área. El lenguaje audiovisual y es pensar el cine. Nosotros usamos las letras, las palabras para comunicar en unas oraciones gramaticales unas ideas. En el cine, en el audiovisual, nosotros pensamos es con imágenes y con sonido. Y eso es pensar el cine, hablar desde el cine. Tener una asertividad emocional del espectador. El objetivo de todo artista siempre es conmover al espectador. Como decía Casidoro, el teórico del arte, el objetivo es conmover, complacer e informar. Específicamente conmover. Usted como artista, si no le toca las emociones al espectador, no se inmortaliza. ¿Sí? No se inmortaliza. Usted se acuerda de cómo sintió. ¿Le gustó o no le gustó? No importa, pero lo que sintió. Ahí están las emociones del espectador. Y por último, pero no menos importante, el principio número 10. Es fundamental en el discurso filosófico. Debe saber de filosofía el artista. No porque queramos ser, digamos, filósofos a nivel ya teóricos como tal, sino para ponerlo en práctica. Las películas hablan de la muerte, hablan de la vida. Tenemos que saber quién habló de ello y qué posturas están al respecto. Esos principios nos generan un pensamiento crítico en el estudiante, en el artista. Entonces, eso hay que incentivarlo en los docentes y en los estudiantes. Los principios como tal desarrollan unas competencias y son competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. Distribuyendo los principios, en la competencia cognitiva tenemos una conciencia teórica del mundo. En lo actitudinal, un ejemplo de ello es la empatía, la sensibilidad por la vida. En lo procedimental, un ejemplo es la comunicación, cómo contamos historias. Y por supuesto están distribuidos los demás principios en esas tres competencias. Aquí están lo que hablábamos. ¿Qué es lo que hace el arte? Pensar, razonar, contemplar e interpretar. Los principios pedagógicos de la filosofía cinematográfica desarrollan entonces unos aportes a la comunidad educativa investigativa por parte de su servidor, es decir, una conciencia integral del artista. Número 1. La investigación me aportó una conciencia monumental de la necesidad cultural e histórica en este marco teórico. 2. Es necesario fortalecer los vacíos pedagógicos, mejorando la pedagogía del cine en la educación superior del mundo mediante los principios. 3. Esta revisión narrativa tiene por cuestión su infinitud, pues siempre existirá la posibilidad de encontrar más referentes bibliográficos y fílmicos que analizar. 4. Los principios posibilitan la creación de futuras líneas de investigación. Ejemplo, actividades formativas, impulsando así el alcance de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en los futuros realizadores cinematográficos. 5. Estandarizar y compartir los principios pedagógicos de la filosofía cinematográfica con toda la comunidad educativa aporta a la cultura nuevas e innovadoras perspectivas de enseñar, de aprender, de sentir y de pensar el arte, formando un público y una sociedad mucho más pensante y sensible. 6. Repensar la enseñanza al reflexionar y proponer los principios nos mejora como personas. Forma artistas con inteligencia emocional y pensamiento crítico en servicio de la humanidad. Muchísimas gracias.